matutina con sentido social presenta La vida es lucha con la periodista Janet Arceo. Morderse las uñas, jalarse el cabello, dolor de cabeza, angustia, desesperación, insomnio, hasta intento de suicidio. Son algunas de las manifestaciones de la neurosis. El tema de hoy en La Vida es Lucha. Soy Janet Arceo y lo recibo con cariño en este espacio en el que vamos a analizar temas de salud mental desde todas las perspectivas. Así que para conocer más sobre la neurosis, hoy nos acompaña la psicóloga Viridiana Romero. Por cierto, Circa nos preparó lo siguiente para presentarla. Viridiana Romero es psicoterapeuta especialista en psicoterapia Gestalt. Es fundadora y directora de la Clínica de Atención Psicológica en el Centro Médico Dalinde, así como directora de Psicología del Sobrepeso y Obesidad en la organización Psicología Digital AC. Fue galardonada como Mujer de Excelencia por la Cámara Nacional de la Mujer. Además de su trabajo en clínica, la doctora Romero es conferencista, capacitadora y conductora del programa Nueva Conciencia. Viridiana, un gusto en verdad recibirte nuevamente en La Vida es Lucha. Claro que sí, Janet, estoy muy contenta de que me hayan invitado de nuevo y más a este gran programa que tú conduces. Muchas gracias. Bienvenida como siempre. Este día también está con nosotros Flor Judith Martínez Espinosa, psicóloga del Centro CIMI de Salud Emocional, CIMISAE, a quien recibo con mucho cariño. Flor, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar aquí. Para mí es un gusto compartir con ustedes este tema que es de gran relevancia para todos. Así es. Y por supuesto, nuestra queridísima socióloga, grafóloga, amiga querida, mi Marifer Centeno. Amiga querida, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Feliz de verte. Qué bueno que estás acá. El tema es bueno. Muy bueno. Dicen aquí que levante la mano. A ver, en su casa también, que levanten la mano. ¿Quién dice que no es neurótico? Pues todo, no, la cosa es complicada. Es que hay diferentes tipos. En fin, vamos a entrarle a todo esto, pero voy a pedirle a Circa, nuestra voz que en latín significa acerca de, que nos comparte algunas consideraciones sobre la neurosis. Vamos con la información que nos preparó Circa. La neurosis, también llamada neuroticismo, es un trastorno emocional que consiste en un estado de ansiedad, nervios y angustia excesiva. El término lo definió el médico William Cullen para designar a aquellos pacientes que padecían trastorno nervioso. Hoy sirve para englobar un estado emocional negativo prolongado. La neurosis está presente en 95% de la población mundial y es una enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres desde niños hasta adultos. En México, aproximadamente 15 millones de personas la padecen, de las cuales 15% son menores de 6 a 13 años. Las personas que sufren neurosis suelen pasar por épocas en las que la culpa, la envidia, la ira toman el control de sus actos. Y en ese sentido, yo quiero preguntarle a Viridiana Romero. Doctora, comencemos con la pregunta básica. ¿Cómo se define la neurosis? ¿Cuáles son las causas? Claro que sí. Pues fíjate que la neurosis es un trastorno tanto mental como emocional, en donde surge la inestabilidad emocional, la ansiedad y el miedo irracional. Entonces, esta neurosis pues, puede ocasionar muchos desajustes en la salud del ser humano. Parte de las características que se presentan en la neurosis tienen que ver con este estado emocional donde surge la habilidad emocional, que son altibajos en nuestras emociones. De hecho, si lo explicamos desde la salud emocional, a través de un semáforo tenemos estos tres colores: la salud emocional en verde, la neurosis en el amarillo
porque se presenta la hiperreactividad y la hiporreactividad, que es estos altibajos que mencionaba. Y bueno, posteriormente se puede llegar inclusive a, si esta es permanente o crónica, podemos llegar a un trastorno. Entonces, pues bueno, ya habiendo un trastorno, sabemos que hay una disociación ideoafectiva y que obviamente ya se tiene que trabajar no solo con psicología, sino con psiquiatría también. Muchas gracias. Ahora aquí, Flor Martínez, el caso es poder identificar el trastorno. ¿Podemos hablar de tipos de neurosis? Sí, bueno, hay una clasificación, digamos, que me parece que es muy general y puede ser la que más nos sirva para este efecto, y vamos a encontrar el tipo de neurosis obsesiva, ¿no? Todas van en función como del deseo, en qué lugar lo estoy colocando, cuál es la dinámica del deseo en mi persona. Entonces, en la neurosis obsesiva el deseo está antelado. Entonces, siempre estoy antes de lo que va a suceder y el deseo no consigo llenarlo, todo me parece insuficiente y entonces esto me hace tener una actitud de control, ¿no? Creo que aquí ya tenemos uno, neurosis obsesiva. Entonces está también la neurosis histérica, en donde lo que estamos observando es, aquí vamos a encontrarlo mucho relacionado con la somatización, ¿no? Con llevar al cuerpo esta sensación de inestabilidad. Y finalmente la neurosis fóbica, en donde evidentemente fobia vamos a encontrar de por medio el miedo. Entonces lo que tengo es miedo a conseguir ese deseo, ¿no? Muchas gracias, Flor. De acuerdo con lo que estamos escuchando, a ver, Marifer, ¿cómo es un neurótico o una neurótica? ¿Podemos identificarlos, por ejemplo, por su tipo de letra? Bueno, me parece importantísimo lo que estás diciendo. Dentro de la grafología existe lo que se llama la escuela emocional. ¿Qué es la escuela emocional dentro de la grafología? Bueno, tomemos en cuenta que la grafología estudia la personalidad por medio de la escritura. No todos escribimos igual todo el tiempo. Es más, las aquí presentes escribimos diferente ahora mismo que cuando estábamos bailando una canción hace unos minutos. El estímulo es diferente. Entonces, lo que sería importante es que nosotros tengamos la capacidad de observarnos. Cuando tú ves que tu letra está cambiando, es porque hay un estímulo diferente en ti. Estamos hablando que las emociones tienen que evidenciarse en la escritura. Y lo que decía la psicóloga, que me parece extraordinario, no todas las neurosis son iguales, ¿no? No podríamos decir todo neurótico actúa así siempre. Estamos hablando que a algunos los mueve el miedo, que a otros los mueve el control, ¿no? La necesidad de saber qué está pasando, cómo, cuándo, dónde y por qué, y que seguramente esto tiene un punto de vista adaptativo, ¿cierto? Sí. Interesantísimo. Sin duda un tema que a todos ya les cautivó, muy importante, ¿verdad? Así que continuamos después de la pausa. Al regresar, Circa también nos dirá dónde y cómo ponerse en contacto con nuestro programa. Así que regresamos a La Vida es Lucha en un breve instante. Estamos de regreso en La Vida es Lucha y lo queremos invitar a escribirnos a nuestras redes sociales. El Facebook Simi TV Oficial, el Instagram @Simi Televisión y la plataforma X @Dr. Simi TV. Reanudamos La Vida es Lucha con Janet Arceo y sus especialistas invitados. Ahora que sabe cómo contactarnos, continuamos con nuestro programa. El tema de hoy interesantísimo, la neurosis, que se representa con ansiedad extrema, nervios constantes, angustia. Doctora Viridiana Romero, ¿qué implica padecer neurosis? Pues padecer neurosis implica una tensión emocional hacia el mundo y hacia sí mismos y una irritabilidad constante. Cuando esta irritabilidad parece que es crónica o se da de manera concomitante, pero se presenta más determinadamente, pasa de ser una neurosis que podemos subsistir o que nos ayuda a subsistir las vivencias que pasamos día con día, y ya no es tan benéfico y pasa a ser una neurosis depresiva, lo cual quiere decir que entonces de ahí volvemos al tema de los trastornos y ya no es proactivo para llevar a cabo una vida tranquila, con ciertas emociones de estabilidad. No hay esta
salud emocional, porque en la salud emocional hay ecuanimidad, que tiene que ver con la congruencia, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, y entonces por eso la neurosis deja de ser un estadio emocional concomitante en este semáforo amarillo y pasa a esta parte que dijimos del trastorno. A mí hay algo que me llama mucho la atención porque a veces decimos con una facilidad, no llega mi amiga por mí, llevo 10 minutos esperando y ya estoy nerviosísima y digo, es que soy una neurótica. O sea, yo solita ya me etiqueté, ya me dije. Pero quien padece este tipo de trastornos muchas veces no se reconoce. Claro. Como una persona con el trastorno. Claro, y fíjate que también diagnosticada. También hacemos el uso de paliativos de la neurosis. Todos tenemos un grado de neurosis, por eso subsistimos y es un paliativo. Pero decía yo que cuando este grado ya sobrepasa esos límites que todavía son favorables para seguir funcionando, es cuando ya pasamos a un trastorno. ¿Qué papel tiene la dopamina en la neurosis? Pues es un papel muy importante porque como sabemos todos los químicos cerebrales y neurotransmisores nos ayudan a estar como más contentos, más alegres, más activos. Entonces pues sí es muy importante porque si no generamos y secretamos esos neurotransmisores, de alguna manera pues nos vamos más al otro extremo, a la polaridad de pues ser más neuróticos, ¿no? Claro, y comprender que también muchas de las circunstancias que usamos como paliativos precisamente retroalimentan el proceso de la neurosis, ¿no? Entonces, que de pronto, si tenemos claridad en que estos paliativos lo que hacen es ser esta fuga, ¿no? Esta válvula de escape para no tener esa resolución a cualquier grado en que la tengas, pues entonces podemos tomar conciencia. Ay, estoy usando mucho el teléfono, ¿qué puede estar pasando conmigo? Eso es importante. Y además generan una relación en donde relación simbiótica en donde se genera una neurosis colectiva, porque entonces yo observo lo que los demás hacen y voy y hago lo mismo, ¿no? También, claro. Flor, aquí hay algo que quiero preguntarte. ¿Puede afectar neurosis a cualquier persona de cualquier edad, menores, adultos? ¿Quién diagnostica el padecimiento como tal? Bueno, primero que nada, de manera formal, un diagnóstico lo hace un psiquiatra. Nosotros podemos observar estos grados de neurosis, como decía la doctora, en el momento en que nos encontramos en amarillo, ¿no? Verde, amarillo, y empiezo a mostrar estos rasgos de comportamiento. Sí puede ser cualquier persona de cualquier edad, porque finalmente estamos hablando de esta discordancia entre lo que siento, pienso, hago, entre lo que siento sobre mí y lo que está ocurriendo en mi entorno o en mi relación conmigo mismo, ¿no? Entonces, sí puede ser a cualquier edad y implica de manera muy, o para que lo podamos identificar, es con qué intensidad estoy reaccionando, ¿no? Con qué intensidad emocional estoy reaccionando al entorno, a lo que me sucede, a lo que pienso de mí, y si esa intensidad está en relación con el estímulo, ¿no? Si me dijeron algo y en ese momento me solté a llorar y tal vez lo que me dijeron iba en otro sentido y yo hice una interpretación de eso que me dijeron, algo está pasando, ¿no? Exacto. Por dar un ejemplo. Pues ahora, si están de acuerdo, vamos a escuchar y responder las siguientes dudas de nuestro público. Adelante. ¿Neurosis es cuando uno está de malas? Puede ser un rasgo la irritabilidad que nos hace identificar la neurosis, pero vamos a tener cuidado precisamente con las etiquetas, porque a veces este momento de decirte cuando estás de malas siempre, quizá porque nunca pones límites, ¿no? Y este día los pusiste y entonces yo, estás de malas, y cada vez que me pones ese límite te irritas o yo no respondo y tú te irritas, entonces yo utilizo esta etiqueta, ¿no? Y es una forma manipulatoria. Es que lo haces porque eres una neurótica. Estoy dando un ejemplo de cómo podemos llegar a utilizar el término de manera peyorativa, en donde estoy además teniendo una agresión con la otra persona. Y entonces sí siento que ahí tenemos que tener mucho cuidado con la manera que utilizamos la palabra, pero sobre todo con lo que creo cuando alguien me dice neurótico, ¿no? Porque si vamos teniendo estas especificidades que escuchamos, sabemos ahora sí definir que puede ser cualquier emoción, no nada más el enojo, la que yo viva de manera
exagerada, ¿no? Con hiperreacción al estímulo, el miedo, la alegría, el amor, la tristeza, por decir así las básicas ahorita, ¿no? Sí. Si yo las vivo de manera hiperreactiva, 1 y 2, además tengo esta discordancia y hago estas interpretaciones que me sacan de la realidad objetiva, en donde ahorita sí hay aquí un vaso, pero ¿qué tal que me lo vinieron a poner? ¿Por qué me lo vinieron a poner aquí? Y entonces empiezo con esa interpretación. Bueno, son esos 2 puntos, ¿no? El nivel de reacción que tengo, pero es a cualquier emoción, nada más el enojo, y recordar, bueno, pero ¿estoy teniendo esta discordancia? No, entonces no me corresponde. De ninguna forma me correspondería el término neurótico porque es una etiqueta. Creo que esto es muy importante que lo sepan en casa. Podríamos hablar de una persona que padece neurosis, no de un neurótico. Son diferentes. ¿Ser un neurótico es un trastorno mental? La neurosis sí llega a ser un trastorno siempre y cuando pasemos estos límites de lo que mencionábamos de esta labilidad emocional o este estadio concomitante con altibajos emocionales puede ser muy normal dentro de este semáforo que ya he repetido en el aspecto amarillo que nos dice alto, algo está fallando, las crisis del desarrollo y circunstanciales no las estás elaborando de manera adecuada. Entonces, de alguna manera ahí hay neurosis. Pero si esta neurosis pasa esos límites en donde ya hay una disociación ideoafectiva, en donde ya hay alucinaciones y otro tipo de características, eso ya es un trastorno y de hecho podríamos pasar a lo que viene siendo la psicosis. Entonces, sí podría ser un trastorno, pero depende del nivel, porque por eso el psiquiatra también va a evaluar ¿qué características hay para decir que hay una neurosis? Con un solo elemento no podríamos decir que es neurótica la persona, como ya lo explicaba la doctora. Entonces, prácticamente sí puede llegar a ser un trastorno, pero dependiendo de los niveles y de cómo se evalúe esta neurosis. Está usted viendo La Vida es Lucha. Contáctenos a través de nuestras redes sociales. El Facebook Dr. Simi TV Oficial. En el Instagram Simi Televisión. Y @Simi TV Oficial en X. Regresamos con Janet Arceo y sus panelistas invitados. Continuamos escuchando y respondiendo las preguntas de nuestra audiencia. ¿Cuáles son las consecuencias de la neurosis? Bueno, las consecuencias de la neurosis es que, todo el día vamos a estar con esta hiperreactividad e hiporreactividad, alebrestados, y eso puede repercutir en el medio en el que nos relacionamos. Inclusive lo podemos ver en el tráfico mismo, ¿no? Si una persona presenta estadio de neurosis, de alguna manera, como puede dejar pasar al otro, como puede explotar y no dejarlo pasar, entonces eso ya hace que su estilo de vida sea todo el tiempo refunfuñante, estar enojado, con este estado de ánimo inadecuado. También parte de la neurosis tiene que ver también con la cuestión de la sobreprotección, el cómo estamos ensimismados, la enajenación es otro de los factores que generan esta neurosis. Entonces, de alguna manera sí afecta en nuestro estilo de vida, porque si vivimos todo el tiempo neuróticamente y no tenemos también momentos de felicidad gratos, pues obviamente que esto se va a lo que dijimos también ya un trastorno, ¿no? Es momento de ofrecer las conclusiones sobre este tema. ¿La neurosis se puede superar? ¿Cuál es el mejor tratamiento para la neurosis? Por favor, empezamos, doctor. Claro que sí. Pues mira, Janet, la neurosis sí se puede superar porque la vivimos día con día en un nivel que no nos afecta, que simplemente la usamos como un recurso para subsistir de alguna manera. Y sí hay tratamientos. Creo que lo primero que nada es no tener miedo a hablar del término, no decir, ay, seré neurótico, neurótica. Yo creo que primero hay que identificar si realmente yo tengo ese padecimiento, esos rasgos característicos de neurosis, y una vez que lo reconoces, pues atenderte tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto psiquiátrico en caso de que estemos en un semáforo ya rojo. Entonces, pues yo creo que sí se puede tratar de la mejor manera y no es un impedimento tener rasgos característicos de neurosis. Gracias, doctora Viviana. Vamos a tus conclusiones, Flor.
Bueno, pues el comprender que finalmente forma parte de la vida de todos, la neurosis, todos en alguna medida. Me encanta el tema del semáforo que propuso la doctora Viridiana, porque nos ayuda. No tanto, creo que constantemente estamos en el tema de los trastornos mentales, estamos bien puestos en lo que pasa con los demás, pero es importante, pero más importante revisar cómo está ese semáforo para mí y saber que si la otra persona lo está viviendo y estamos en el mismo espacio, seguramente lo tenemos que trabajar juntos, ¿no? Entonces eso, a veces el tema de la neurosis y en general del trastorno mental y la locura, esta palabra que tanto conocemos, provoca aislamiento, provoca segregación, discriminación, exclusión, y que entonces podríamos reflexionar respecto a que es algo que estamos viviendo juntos y en donde el trabajo que yo haga conmigo, tanto en ser más aceptante, integrante con la neurosis de los demás, va a alimentar en que yo mejore la mía, ¿no? Bien. Marifer, tus conclusiones del tema de hoy. En redes sociales hoy por hoy hay una discusión que es importantísimo, ser más amable con uno mismo. Pero es lo que me parece todavía más importante. Ante cualquier situación que te haga sentir tantito mal, cualquier situación que sientas que ya no puedes controlar, acude al CIMISAE. Claro. El doctor Simi te está dando las herramientas gratuitas, 24 horas del día, 150 psicólogos, 150 personas que te están esperando a ti para oírte, como bien lo decía la psicóloga, sin juicio. No te van a decir, mire, está usted requete mal, ¿eh? No, hombre, yo aquí vengo, no te van a decir nada malo, te van a dar un abrazo, te van a dar un apapacho al alma, porque yo creo que parte de tratar las cosas es hablarlas, ¿no? La gente te dice, cállate, creo que tenemos todo el derecho a desahogarnos. Y hoy por hoy, tener al doctor Simi, a Víctor González, que está preocupado y ocupado por nuestra salud, no solamente de me duele el brazo, ya tengo yo mi medicina en el doctor Simi, que además al acceso de absolutamente todos y hay en todos lados, también te dice, también cuídate aquí, también sé bueno contigo, sea amable contigo, y si no te sientes en ese momento que tú estás para ser bueno contigo, habla al CIMISAE 24 horas del día y pide, y di, me siento muy triste hoy, ayúdame por favor. Doctora Viridiana Romero, muchas gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto escuchar todo lo que la experiencia le permite compartir con nosotros. Gracias a ti, Janet, de mucho corazón. Veo tu labor tan interesante que es en estos programas y te agradezco la invitación. Qué linda. Hasta el próximo. Hasta el próximo. Les recuerdo que este y todos los programas de La Vida es Lucha los encuentra en nuestro canal de YouTube. A continuación, Circa le dice cómo volver a verlos. Si usted quiere ver nuevamente este programa o le interesa que alguien que conoce lo vea, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Simi Televisión o en redes sociales. Agradezco profundamente la presencia de la psicóloga Flor Judith Martínez Espinosa, especialista del Centro Simi de Salud Emocional CIMISAE. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, gracias en casa y bueno, es un gusto poder participar en esta labor para todos. Bueno, y como siempre le digo a Marifer, te quiero, me encanta que estemos juntas aquí en La Vida es Lucha. Te quiero más, mucho más. Que Dios te bendiga y que viva el doctor Simi. Eso. Que viva bien. Los familiares que conviven con personas que padecen neurosis en cualquiera de sus tipos deben informarse sobre la enfermedad y consultar con el psicólogo o psiquiatra cómo actuar. Una atención apropiada y oportuna puede hacer una gran diferencia. Así que por hoy muchísimas gracias, me encantó que nos acompañaran, a nuestros especialistas, gracias. Y bueno, ya saben ustedes que toda la información que amablemente compartieron queda para ustedes. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Soy Janet Arceo y lo espero muy pronto aquí en La Vida es Lucha.